Puentes. Esbeltos. Fuertes. Majestuosos. Confiamos nuestras vidas a ellos, pero a veces nos dejan colgados. Asolados por los elementos, arrastrados por la gravedad y sorprendentemente vulnerables, los puentes requieren perfectos cálculos de ingeniería y una vigilancia constante. Porque al final, todo puede fallar. Construcciones vanguardistas. Puentes. El puente de Tacoma Narrows, en el estado norteamericano de Washington. Desde el día en que se abrió al tráfico, el 1 de julio de 1940, los vecinos le pusieron el mote de Gertie el Galopante, por el modo en que oscilaba con el viento. Y entonces, un infausto día... Los vientos bandean el puente al ritmo de una danza mortal. El puente se agita, desmembrándose literalmente. Se convirtió en el símbolo universal de cómo no se ha de construir un puente. Un defecto de diseño provocó que un brusco golpe de viento lo hiciera retorcerse como un fideo. Peter King es ingeniero de caminos. El día en que el viento alcanzó una cierta velocidad, el anclaje que sujeta el cable a la cubierta en mitad del puente se rompió. Entonces, las oscilaciones del puente llegaron a ser de tal magnitud que las piezas se rompieron y el puente se desmoronó. El puente de Tacoma Narrows, que había costado más de 5 millones de euros, se vino abajo 4 meses después de su inauguración, cobrándose la vida de un Cocker Spaniel que se había negado a abandonar un coche. Pero marcó una nueva era en materia de ingeniería de puentes. En la otra orilla del Pacífico, sobre el cielo de Hong Kong, se recorta el puente en suspensión de Shin Ma, diseñado para resistir cualquier contratiempo que le depare la naturaleza. Y en Hong Kong, eso significa vientos con fuerza de galerna y velocidades de más de 118 kilómetros por hora. El puente está situado en el centro de una zona de tifones, un peligro para el equipo de construcción que lo está levantando. Hemos visto los efectos de tornados y ciclones, así que todos conocemos bien lo peligrosos que pueden llegar a ser esos vientos. Lo que nos ha hecho falta hacer es dividir la construcción del puente en etapas para minimizar el riesgo de daños por tifón durante la obra. El colapso del puente de Tacoma Narrows enseñó a los ingenieros la importancia de la aerodinámica. Eso les condujo al desarrollo de un nuevo procedimiento, las pruebas de viento en túneles. Por primera vez, los ingenieros podían comprobar sus diseños antes de empezar a construirlos. En el túnel de comprobación de límites de viento de Londres, en Ontario, los ingenieros trabajan de la mano de grandes maquetas a escala. Normalmente construimos la maqueta lo mayor posible para que sea más fácil incluir todos los detalles importantes para la aerodinámica. Contamos con un tamaño de túnel de viento que tiene 5 metros de ancho. Generalmente es eso lo que dicta la escala geométrica a la que se reproduce. Para determinar el abanico de velocidades de viento que el puente ha de resistir, el equipo lleva a cabo una simulación Monte Carlo, una prueba estadística basada en números aleatorios. Lo que hacemos es recoger estadísticas de diferentes tormentas que se han producido en esa zona en los últimos 100 años y las metemos en un programa informático matemático que las somete a 10.000 tifones en ese lugar en concreto. La maqueta del puente de Shin Ma resistió una fuerza de viento equivalente a un tifón de 200 kilómetros por hora, que prácticamente nunca se ha producido. El ordenador controla la velocidad del viento y recoge datos de 50 sensores instalados por toda la maqueta.
Los acelerómetros miden la aceleración del viento. Hay marcadores que miden la presión que soporta la cubierta y sensores de desplazamiento que registran cuánto se mueve la cubierta. Los ingenieros pueden recuperar esa información y transformarla de modo que indique las áreas que están sometidas a un exceso de presión. Así ven si necesitan reforzar o endurecer ciertas zonas. Si las aceleraciones son demasiado altas o si marearían a los ocupantes de los vehículos. Puesto que las obras de Shin Ma duraron 5 años, los ingenieros tuvieron que evaluar los efectos de un viento fuerte en cada una de las fases de construcción. Antes de comenzar cada nueva etapa importante, había que consultar con el túnel de viento. Así que en realidad en el túnel del viento construimos nuestra maqueta a escala en varias etapas, del modo exacto en que planeábamos construir el auténtico puente en Hong Kong. Medimos las respuestas y observamos las diferentes velocidades de viento asociadas a las inestabilidades que es probable que se produzcan en cada fase de construcción. Descubrimos que la fase más vulnerable era cuando ya estaba construido alrededor del 50% de la obra principal. El contratista pudo así asegurarse de que no coincidiera con la estación de los tifones. El puente de 2 pisos más largo del mundo presentaba un buen aspecto sobre el papel. Había superado las difíciles pruebas del túnel de viento, pero ¿sería alguien capaz de construirlo? A continuación, hombres de acero, ríos de hielo y un desastre en ciernes. Todos los puentes que cruzan el agua empiezan a construirse en lo profundo de la tierra. En la primavera de 1992 comenzaron las obras del puente de Shin Ma y se excavaron 2 agujeros gigantescos diseñados para colocar pesas gigantes de hormigón y acero. Esas estructuras, llamadas anclajes, mantienen el puente firme en su sitio. Los anclajes se construyeron en islas a cada lado del canal, Ma Wan al oeste y Xinji al este. Cada anclaje consta de unos 120.000 metros cúbicos de hormigón. En Ma Wan puede verse la mayor parte del anclaje sobre la superficie. En Xinji es muy diferente. En Xinji hubo que excavar en la roca hasta una profundidad equivalente a un edificio de 15 pisos. Las enormes torres del puente de Shin Ma se elevan a 65 pisos de altura por encima del agua. Mediante un proceso denominado encofrado, los constructores trabajaron durante jornadas de 24 horas virtiendo un río continuo de hormigón y dando lugar a formaciones que iban emergiendo lentamente. El proceso no podía detenerse hasta terminar cada torre. Gran parte del truco está en la velocidad. Si trabajas demasiado deprisa, entonces el hormigón se sale del fondo del obturador y el obturador se desplaza hacia arriba. Si el hormigón del fondo está demasiado blando, puede salirse por ir demasiado rápido. Y si se va demasiado despacio, surge el problema de que los obturadores se pegan, se tuercen y aparecen grietas. Para saber si lo estás haciendo correctamente, hay que meter el pulgar y ver si deja una pequeña abolladura. Siguiendo esta regla del pulgar, los contratistas terminaron las torres y después cerraron temporalmente el canal de navegación. Se transportaron en barco los primeros cables para empezar a trabajar en el cuerpo central del puente. Levantados en el aire y tensados, los cables formaban el esqueleto de una plataforma de trabajo en suspensión a 65 pisos de altura. Lo primero que hacía falta era una forma de acceso, lo que se llama un puente peatonal, que se construye con cuerdas de cable y normalmente consta de 8 ramales principales. Se coloca de modo que cuelguen justo debajo del cable permanente. Para hacerse una idea, pueden imaginarse una cuerda para tender la ropa suspendida entre 2 árboles. Obreros nepalíes se enfrentan con destreza al peligro de trabajar a gran altura. Una vez colocado el puente peatonal,
Lo siguiente es transportar a través de él los componentes del cable principal. Cada cable principal pesa alrededor de unas 14.000 toneladas. Así que pueden imaginarse que es imposible levantarlo en una sola pieza. Tradicionalmente, el método para trabajar con cables de este tamaño es transportar cierto número de cables junto con maquinaria y construir una sucesión de haces de cables. En el complejo proceso de cableado, unos tambores rotatorios desenroscan 8 cables de 5 milímetros sujetos a una rueda. Igual que una araña, la rueda se desliza entre las dos torres como un tranvía, a la vez que desenrolla suficiente cable como para dar la vuelta al mundo 4 veces y media. Una vez desplegados y tensados estos haces de cables, los constructores les dan forma y los fijan con tiras de acero. El cable principal se sella con goma y luego se envuelve con cable más fino. Pero no todo se desarrolla sin incidentes. En un proyecto de esta magnitud pueden producirse serios contratiempos. Andrew Beer dirigió el equipo de ingenieros. Hubo muchísimos problemas. No recuerdo un solo momento en que no hubiera problemas. Los problemas no paraban de cambiar, al igual que el puente. Era como si se tratara de un animal. Tenía vida propia. Y cada vez que ibas a una sección diferente del puente, surgía toda una serie de nuevos problemas. Como si se tratara de un animal completamente distinto. Hay momentos que quizás sean... no sé cómo describirlos. Más enervantes que otros. Y lo más típico es que se produzcan al principio de cualquier proceso. Por ejemplo, al levantar la primera unidad de la cubierta. Si se produce un incidente al levantar una unidad prefabricada significativa, el proyecto podría retrasarse durante meses. En total, hicieron falta 97 secciones para unir ambos lados del canal. El puente parecía casi terminado, pero se aproximaban nuevos desafíos. En cuanto colocamos la última, enseguida surgió un problema con una viga de acero de 2 kilómetros de largo que se desplazaba hasta 75 centímetros al día, según la temperatura y el viento. En el centro del puente, a plena carga, el viento puede moverse hasta 4 metros horizontal y verticalmente. Son problemas que hay que superar. Para proteger al puente de los elementos, los obreros taparon la cubierta con un revestimiento aerodinámico. El revestimiento de acero actúa sobre todo como deflector del flujo de aire. Es lo que hace que la caja se comporte de modo aerodinámico. Reduce la fuerza de arrastre sobre los haces que de otro modo se produciría y además protege el interior de la cubierta. Elevándose 206 metros sobre el mar del sur de China, Shinma se extiende a lo largo de 3,5 kilómetros, que lo convierten en el puente en suspensión para vehículos y ferrocarril más largo del mundo. Aunando belleza y eficiencia, conecta el centro de la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Un tren de alta velocidad circula por la cubierta inferior cerrada. Junto a la vía discurre una carretera asfaltada que normalmente no utilizan muchos coches, pero cuando hace mucho viento, los conductores de la cubierta superior son desviados a la inferior para cruzar el puente con mayor seguridad. Por lo menos en teoría. Sería necesario batirse con la naturaleza para comprobarlo.
Lo que sucedió el 23 de agosto de 1999 cuando el tifón Sam asoló Hong Kong. El viento era tan fuerte que hizo volcar a un avión cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional de Hong Kong. Shin Ma se mantuvo firme y, lo que es más, mantuvo una conexión vital con el aeropuerto durante la emergencia. Durante el tifón, bajo condiciones de alerta máxima, el ferrocarril del aeropuerto continuó operativo. El tráfico siguió discurriendo por la cubierta inferior y los vehículos de emergencia que acudieron a atender a los pasajeros del avión pudieron trasladarlos rápidamente y sin problemas al hospital. Una semana después del tifón Sam, llegó el tifón York, con vientos de hasta 120 km por hora que no afectaron al Shin Ma. La peor tormenta sufrida por Hong Kong en 16 años proporcionó a los ingenieros información para el futuro diseño de puentes. Esperamos poder emplear los datos de las mediciones que se obtuvieron en el puente Shin Ma durante el tifón York. Con nuestro simulador de tifones podemos afinar las conclusiones y comprender mejor la auténtica estructura de un tifón. Esperemos que en el futuro encontremos mejores claves de interpretación para que lo que observamos en el túnel de viento se corresponda con lo que realmente ocurre en los puentes de verdad. El problema con los puentes de verdad es que pueden hundirse de forma catastrófica causando muertos. Escuché un estruendo y vi un camión blanco en dirección este que se salía del puente. Nadie trató de escapar. Había escombros por todas partes, balas de papel blanco y cosas así. ¿Cree que tenían posibilidad de salvarse? No. El 5 de abril de 1987 se produjeron fuertes lluvias al norte del estado de Nueva York. Un arroyo se desbordó y cuando se salió de su cauce, provocó uno de los mayores accidentes de puentes de los Estados Unidos. 5 vehículos se precipitaron al agua y murieron 10 personas. Los cimientos del puente estaban en mal estado debido a que la erosión había producido un agujero en la base del pilar. Una vez que se forma un agujero, crece hasta hacerse gigante y en poco tiempo se llega a una situación de socavación de los cimientos. La pérdida de material de cimentación bajo el puente limita su capacidad para soportar peso. Y la pérdida de capacidad para soportar peso ocasiona problemas al pilar sobre el que se asienta el puente. Para detener esta cadena de relaciones causa-efecto hay que acudir a la raíz. En el Centro Canadiense de Aguas Interiores de Burlington, Ontario, los científicos examinan las causas de la erosión. En un contenedor lleno de agua y arena hay una maqueta de un pilar. Se recrean corrientes a diferentes velocidades para reproducir lo que soporta un puente de verdad, tal y como nos explica el ingeniero Rob Nairn. Hay que determinar la velocidad del agua a la que se enfrentará la estructura, la profundidad del agua y el tipo de sedimentos que rodean la estructura. La investigación incluye tanto una labor de campo como la aplicación de programas informáticos que explican las velocidades de flujo que pueden generarse en un sitio concreto. Cuando el flujo se acerca a la estructura, empieza a interactuar con ella y crea unos remolinos que acaban produciendo erosión. Levantan la arena y la remueven. Pero es difícil apreciar esos remolinos porque forman parte del propio flujo del agua. Lo que tratamos de hacer para visualizar esas corrientes es inyectar un tinte en el agua y observar cómo se desarrollan los remolinos. Lo que intentamos conseguir es no solo medir el alcance de la erosión, sino comprender el proceso por el que se produce. El método más común de prevención de la erosión es colocar rocas alrededor de la base del pilar. Eso impide que el sedimento se levante y sea arrastrado a otra parte.
Eso le proporciona una especie de faja de protección alrededor de la base del pilar. El lecho marino adyacente queda encapsulado bajo las rocas. Las rocas no impiden que entre el agua, pero sí impiden que las corrientes más fuertes lleguen al lecho del fondo del mar. En el estrecho de Northumberland, al sudeste de Canadá, el puente de la Confederación parece bastante sólido. Pero hay potentes fuerzas que amenazan su estabilidad. Para empezar está la acción de las olas. En Northumberland hay olas de hasta 3, 4 y 5 metros de altura causadas por las tormentas. En segundo lugar, hay una corriente muy fuerte que fluye en ambas direcciones a lo largo del estrecho. Y en tercer lugar, puede ocurrir que una tormenta originada en Nueva Escocia genere un flujo que eleve el nivel del agua en un extremo del estrecho y lo atraviese como si se tratara de un río. Unos expertos en hidrología han creado una simulación informática que analiza las fuerzas destructivas del estrecho. Muestra el irregular lecho marino, las violentas corrientes y la blandura de la base de roca. La simulación determinó que los pilares cercanos a la costa eran los más vulnerables y que la colocación de rocas pequeñas no servía para nada. Tuvimos que acabar protegiendo los pilares del puente con grandes piedras que pesaban de 1 a 4 toneladas. Para que se hagan una idea, una piedra de 3 toneladas ocupa como 1 metro cúbico. Así que sobresale como 1 metro de alto sobre el fondo. Y la anchura de lo que llamamos franja de protección se extiende hasta unos 10 metros del pilar. Aunque la erosión presentaba una seria amenaza para el puente, el hielo resultó ser un peligro aún más grave. Desplegándose a lo largo de casi 13 kilómetros desde la isla del Príncipe Eduardo hasta Nueva Brunswick, el de la Confederación es el puente más largo del mundo sobre aguas cubiertas de hielo, pero ese récord tiene un precio. Durante 4 meses al año las aguas heladas castigan los pilares. En el peor de los casos posibles, el hielo podría derribar un pilar, incluso el cuerpo central del puente. También podría hacerlo temblar de mala manera sin hundirlo, que el puente quedara inoperativo, que la gente no pudiera cruzarlo conduciendo. Podría producir vibraciones molestas para los conductores. Tender un puente sobre estas aguas turbulentas fue durante siglos solo un sueño. En invierno, la isla del Príncipe Eduardo atravesaba largos periodos de aislamiento. Cuando el estrecho se congelaba, los rompehielos eran el único medio de transporte. John Francis fue el director general del proyecto del puente. Creo que para cruzar en barco había que pagar 2,40 euros. Pero si ayudabas a empujar el barco por el hielo, te dejaban cruzar por 80 céntimos. Así que te ahorrabas mucho dinero si ayudabas a empujar el barco a la ida y a la vuelta. Algunas veces la gente se aventuraba sobre el hielo, pero la corriente les arrastraba a 10 o 15 kilómetros de donde querían ir. Era muy peligroso porque no sabían dónde podían acabar. Si permanecían sobre el hielo demasiado tiempo, podían terminar saliendo al Golfo hacia alta mar, sin poder desembarcar en ninguna parte. Cuando comenzamos el proyecto, en realidad no sabíamos nada sobre el hielo. No sabíamos lo grande que podía formarse, ni lo rápido que podía avanzar, ni lo duro que podía ser. Hasta que no se decidió construir el puente, nadie se había molestado en recabar ese tipo de información necesaria para llevar a cabo un análisis. El hielo, elemento fundamental del paisaje norteño, había sido un tema resbaladizo de analizar. Pero no por mucho tiempo. Los ingenieros desarrollaron los modos de desvelar sus secretos. En su batalla contra el hielo, los ingenieros de caminos canadienses acudieron al Consejo Nacional de Investigación en Saint John, Terranova.
El Instituto de Dinámica Marina recrea las condiciones del Ártico para experimentar con estructuras expuestas al hielo. Stephen Jones tiene uno de los trabajos donde más frío se pasa de Canadá. Aquí tenemos un tanque de hielo enorme. Es el más largo del mundo, con unos 70 metros de largo. Toda la sala puede refrigerarse a 30 grados bajo cero. Así es como fabricamos láminas de hielo. Además, en el agua con la que hacemos el hielo, ponemos productos químicos que imitan la sal del agua del mar, porque lo que de verdad nos interesa es la interacción del hielo marino con un barco o una infraestructura, no la del hielo de los lagos. No sirve un hielo cualquiera. Su grosor, fuerza y densidad tienen que encajar lo más posible con las de la vida real. 0.4. Tenemos que conseguir una maqueta a escala con la dureza del auténtico hielo. Si la escala es 1:15, tenemos que obtener una dureza que sea 15 veces menor a la del verdadero hielo. Tanto esfuerzo para acabar aplastándolo. El hielo se estrella contra la maqueta de un escudo de hielo o un cono diseñado para proteger el pilar del impacto. La maqueta a escala va sujeta por debajo a un gran carro movible. La idea de una estructura cónica o inclinada lleva en el aire desde hace mucho tiempo. El concepto es que el hielo pierde fuerza al subir por el cono. Una lámina de hielo que choca contra un pilar de puente plano se estrella con mucha más fuerza. El hielo es mucho más difícil de comprimir. En el estrecho de Northumberland, el hielo se mueve sobre el agua lanzando pedazos contra los pilares. Pero en el tanque de hielo es el carro el que empuja la maqueta por el hielo sobre unas vías. Nos interesa cómo se mueve el hielo alrededor del pilar. Queremos ver si se desliza por el cono como esperamos y luego se rompe. A veces el hielo vuelve a caer sobre sí mismo. Los ordenadores de la sala de control, empotrados encima del carro, regulan la velocidad. Para estas pruebas, el carro se mueve lentamente, a entre unos 5 y unos 50 centímetros por segundo, mucho más despacio de lo que anda la gente, pero lo bastante rápido como para causar daños. Asumimos que la fuerza se incrementa cuando sube la velocidad, pero queremos confirmarlo. Queremos verlo y medirlo, ver lo que ocurre exactamente. Para eso tenemos las cámaras. Tenemos 2 por encima del agua y 2 por debajo del agua, para ver cómo se mueve el hielo. Especialmente cómo se mueve alrededor del pilar y cómo se aleja del pilar una vez que se rompe. Cuando los escudos rompen el hielo, el ordenador refleja unas cifras, producto de los datos que transmiten los sensores a través de 22 canales de información. A medida que avanzaba la investigación, se introdujeron algunos pequeños cambios en el diseño. Pero en lo básico, las fuerzas que se midieron sobre el puente entraban dentro de los límites fijados. No hubo sorpresas desagradables. Quedó confirmado que el diseño iba a funcionar bien. Los ingenieros habían diseñado un escudo a prueba de hielo, pero al puente todavía le quedaba mucho camino por andar. En total en la estructura había aproximadamente 50.000 toneladas de refuerzos de acero. Unas 18.000 toneladas de acero tensor de postes. Unos 500.000 metros cúbicos de hormigón. Las mayores cantidades de materiales que se han puesto nunca en el mundo en una sola estructura, en un mismo sitio, al mismo tiempo.
El puente de la Confederación es enorme. La obra ocupaba 60 hectáreas, 1,5 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano. En ella trabajaban 2.500 obreros todos los días. La construcción del puente fue más que una obra, fue un acontecimiento. Gastamos unos 120 millones de euros solo en construir la fábrica donde se iban a elaborar las piezas para la construcción del puente. En julio de 1994, la fábrica empezó a construir los 4 tipos principales de componentes del puente: bases del pilar, fustes del pilar con escudos contra el hielo, vigas voladizas principales y vigas encajables. Se almacenaron hasta que llegó el momento de transportarlas al estrecho para su instalación. Fueron las piezas sueltas prefabricadas de hormigón más grandes que se han levantado y ensamblado nunca. Y hubo que hacerlo con 175 piezas, no solo con una. La base del pilar más grande pesa 52 toneladas, 1,5 veces el peso del acero empleado en las Torres Petronas de Malasia, aunque solo tiene menos de 14 pisos de altura. Las primeras bases se colocaron en una serie de lechos preparados en las 2 bases de aproximación a cada lado del estrecho. A diferencia del puente de Sinma en Hong Kong, que se construyó desde el cuerpo central hacia los lados, este puente se levantó desde los 2 extremos hacia el centro. La originalidad del concepto de este puente fue que todas las piezas se prefabricaron en la obra y luego se trasladaron al estrecho y se colocaron. Para que saliera bien, todas las piezas tenían que colocarse exactamente en su sitio de la forma correcta. Si no se colocaban correctamente, las piezas no encajarían. Hubo que drenar cada punto de instalación antes de instalar las bases. El lecho marino era increíblemente irregular y requirió que cada base estuviera hecha a medida para encajar en su propio sitio. Los ingenieros cubrieron con una cimentación de hormigón el suelo del estrecho e instalaron las bases sobre ella. Luego colocaron los fustes de los pilares con los escudos antihielo. Las plantillas diseñadas en la parte superior de cada fuste encajaban perfectamente con la parte inferior de la viga principal, que quedaba sujeta en su sitio. Después se dejaban caer las vigas encajables. Al final, el puente empezaba a parecer un puente de verdad. Lo que teníamos era una viga que se colocaba encima de otras 2 en forma de T. El puente completo constaba de 44 Ts, pero la longitud de esa viga era de unos 192 metros y el vuelo a cubrir era de 250 metros. Habíamos determinado que la viga más larga que podíamos construir era de 192 metros. Así que después de fijar la base y los fustes de los pilares y colocar encima la viga principal, nos quedaba un hueco intermedio. Entonces venía un barco grúa de pesos pesados y colocaba las vigas encajables. Hizo falta que el Svanen, que con 35 pisos es una de las grúas flotantes más grandes del mundo, transportara las piezas desde la costa al lugar de construcción del puente. Pero incluso esa grúa no era lo bastante grande. Aunque el Svanen puede levantar 8.200 toneladas, hubo que alargar su altura hasta 100 metros para que llegara a lo alto de los pilares. La pieza más grande del puente era la viga principal, que medía unos 190 metros, casi 2 campos de fútbol de largo, y pesaba unas 8.000 toneladas. Y la grúa era tan efectiva que podía levantar esas piezas de 8.000 toneladas y colocarlas en su sitio todos los días, dependiendo de las condiciones climatológicas. El Svanen funcionaba con un sistema GPS para colocar con precisión cada pieza en su sitio. El barco y las piezas del puente estaban dotadas de antenas que se comunicaban con el satélite GPS en el espacio. Colocamos antenas GPS a cada extremo de la viga principal para poder determinar su posición y orientación. Luego la transportamos a su lugar de destino y movimos la grúa hasta su posición exacta y ajustamos utilizando las antenas GPS. Antes de vertir el hormigón para moldear las vigas, se empotraban conductos huecos dentro del encofrado. Los contratistas introducían cables de acero para los conductos. Más tarde, después de conectar todas las piezas del puente, los obreros reforzaban la estructura mediante una técnica denominada tensamiento posterior.
Mediante un tira y afloja colosal, un equipo hidráulico tensaba los cables desde cada extremo. Si cogiéramos esta viga y la colocáramos sobre el puente sin tensar los cables interiores, la viga se doblaría y acabaría partiéndose por el fondo. Gracias a los cables de tensión posterior, el fondo está siempre tenso y la viga se mantiene de una pieza. Fue necesario emplear mucho menos hormigón para hacer las vigas más ligeras y más baratas, y que el sistema de tensamiento posterior funcionara con eficacia en su capacidad de tensor de la estructura. La gravedad es la que mantiene al puente erguido y equilibrado sobre la superficie del lecho marino. Para añadir peso, el agua inunda parcialmente las bases huecas. Toda la estructura está hueca. Se podría entrar dentro del puente por cualquier punto y caminar de un extremo a otro sin ver la luz del día a lo largo de sus 13 kilómetros. ¿Por qué está hueco? Porque no hace falta más hormigón para mantenerlo en pie. El hormigón, aunque es un elemento de construcción excelente, resulta demasiado pesado. Por eso, cuando construimos cosas de hormigón, intentamos minimizar la cantidad empleada. Porque cuanto más pesado es, más refuerzos y tensamientos posteriores habrá que llevar a cabo para mantenerlo firme. El 19 de noviembre de 1996, a las 23:30 horas, se colocó la última viga encajable. Por fin, la isla del Príncipe Eduardo quedaba unida físicamente al resto de Canadá y un viaje antiguamente traicionero y plagado de hielo se convirtió en un paseo de 10 minutos. Cuando llegó ese día, creo que respiré aliviado como nunca lo había hecho y como probablemente nunca lo haré. El largo puente había tardado mucho tiempo en hacerse realidad. Ahora los científicos quieren saber si el puente de la Confederación resistirá el paso del tiempo. El 31 de mayo de 1997, los conductores pagaron por primera vez el peaje para cruzar el puente de la Confederación. Ya no dependían del servicio de ferry de coches, los viajeros podían ir y volver a su antojo. El turismo a esta isla pintoresca, la más pequeña de las 13 provincias de Canadá, se multiplicó. Es cierto que el turismo se ha incrementado. En el periodo transcurrido desde la apertura del puente, las cifras de visitantes pasaron de 700.000 a aproximadamente 1,2 o 1,3 millones en esos mismos años. En ese sentido ha significado un cambio importante. El puente es una atracción turística por derecho propio, con su perfil y formas únicas. Una curva en la carretera ayuda a los conductores a mantenerse alerta. El arco permite que pasen por debajo barcos de hasta 60 metros de alto. Se trata de uno de los puentes más supervisados del mundo. Hay 17 cámaras de televisión de circuito cerrado que proporcionan vigilancia a las 24 horas. Incluso hay una cámara web para admiradores del puente desde casa. En la sala de control, operarios como Ann Compton observan y registran las condiciones de seguridad y las previsiones climatológicas. Empiezo con este monitor, que es el más grande, desde donde se vigilan las cabinas de peaje. Después se pasa al puente y se puede cruzar directamente hasta el otro lado, hasta Nueva Brunswick. Esta cosa pequeña que hace un movimiento circular mide la velocidad y la dirección del viento. Aquí en la sala de control tenemos un monitor que nos indica la fuerza y dirección del viento. Y con esos datos podemos decidir si hay que restringir la circulación de ciertos vehículos. Tenemos señales que dicen: engrasado de mantenimiento, conduzca despacio, conduzca con cuidado, fuertes lluvias, niebla. Indican lo que te puedes encontrar al cruzar el puente. Otros puentes disfrutan de más fama y gloria, pero tecnológicamente ninguno supera al puente de la Confederación. A continuación, echaremos un vistazo a un puente que parece un túnel.
Una heladora mañana de febrero, el científico de investigación Moe Cheun y el tecnólogo de instrumentos John Egan vienen a examinar el puente de la Confederación. Es parte de un proyecto de 20 años que estudia el comportamiento de la compleja estructura a corto y largo plazo. El puente está diseñado para durar 100 años. Queremos estudiar su comportamiento, elaborar un programa de supervisión y utilizar la información para verificar el diseño original y desarrollar un programa de mantenimiento. El puente se construyó para resistir cualquier elemento de la naturaleza, pero más vale prevenir. Para acceder a los aparatos de supervisión instalados en su interior, un equipo de mantenimiento detiene temporalmente la circulación. Un túnel conduce hasta el centro de distribución de datos situado en el hueco entre las vigas. 2 veces al año, Moe Cheun y John Egan emprenden el largo viaje a las entrañas del puente. El túnel recorre los 13 kilómetros que separan la isla del Príncipe Eduardo y Nueva Brunswick. Aunque el puente esté cortado por los fuertes vientos, los operarios de mantenimiento pueden desempeñar su trabajo con seguridad. Hoy los investigadores se dirigen a la sala de instrumentos. A lo largo de todo el puente hay cientos de sensores que envían datos sobre potenciales peligros como el impacto del hielo o incluso los rayos del sol. En las paredes de las vigas están instalados acopladores térmicos que nos indican la temperatura del hormigón y permiten a los ingenieros calcular los cambios térmicos que pueden estar causados por los rayos solares que inciden sobre el exterior de la viga. John Egan instaló la mayoría de los sensores exteriores sobre el hormigón mientras se estaba construyendo el puente. Tiene que comprobar regularmente el suministro eléctrico para mantener los sensores funcionando adecuadamente. Tenemos sensores que indican la presión del hielo sobre los pilares y sensores que detectan cualquier movimiento de los pilares. Puede que indiquen una vibración o una desviación. Está todo interrelacionado. El puente transmite en directo 720 canales de datos a Ottawa, donde Moe Cheun y su equipo los analizan. Todo el mundo los observa con atención. Los japoneses cuentan con esa información para construir una infraestructura marina en Rusia. Basándonos en los datos con los que contamos, creo que el puente se está comportando bien en todos los aspectos y cumple todos los requisitos para los que se diseñó. No hay ninguna señal de que se haya descentrado o de que el hormigón no se haya comportado como era de esperar. El cable de tensamiento posterior lo mantiene en su sitio tal y como debería. Todo está como se supone que debería estar. Incluso en esta era de aviones y teleconferencias, a menudo necesitamos acudir en coche a alguna parte. Y donde la geografía nos lo impide, la tecnología nos lo facilita. Creo que puede pronosticarse que veré en vida, y espero que me pille trabajando, un puente que una la Columbia Británica y la isla de Vancouver. Desde el punto de vista económico sería factible, y desde el punto de vista logístico no se trataría de una infraestructura insuperable. Están estudiándose puentes de suspensión de gran longitud para el estrecho de Gibraltar y el estrecho de Messina, en Italia. El del estrecho de Messina superará al que tiene el actual récord en Japón. Como un inmenso y fuerte apretón de manos, los puentes forjan un eslabón de amistad. Cubriendo cada vez distancias más largas, continúan haciendo el mundo cada vez más pequeño.